Bueno, realmente yo tengo una pregunta para usted y es referente a Yohanan 19:31. Y no es que yo no entienda cómo usted nos ha enseñado, sino que me voy a poner en posición de tantos que he escuchado y he leído que toman este versículo de Yohanan para decir que Yeshua fue sacrificado, o el Cordero fue sacrificado el día 14 en la tarde para sentarse a la mesa el día 15 a celebrar Pesaj. ¿Cómo usted me lo puede exponer o me lo puede explicar? Bueno, la pregunta que usted hace, hermano, es un poco tambaleante. No sé por dónde agarrar. Pero vamos a leer el texto ese. Lo que usted quiere es una explicación de ese texto. Entiendo yo lo que usted quiere manifestar, lo que usted quiere preguntar. Lo que usted quiere preguntar es, ¿por qué muchos hoy en día, valiéndose de la frase que está en Yohanan 19:31, donde dice que era la preparación de Pesaj, ¿verdad? Ese día. Entonces, se valen de esa frase y tomando que el Mesías literalmente fue sacrificado a la caída del sol del día 14, para ellos decir que después seguir esa secuencia para sentarse a la mesa el día 15 y comer el Corbán Pesaj. Eso es algo inaceptable. Oigan bien, vamos a leer el texto para que lo entendamos mejor. Dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de Pesaj, a fin de que los cuerpos no quedasen en el madero en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, dice entre paréntesis. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Eso dice el texto 31 de Yohanan 19. Fíjense bien. Dice que ese día era la preparación de Pesaj. Nosotros sabemos plenamente que el término Pesaj abarca prácticamente 8 días. El tiempo en que literalmente se conoce como tiempo de Pesaj abarca 8 días, comenzando a la caída del sol del día 13. Entonces entra 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, porque estrechamente unido al día de Pesaj, porque el día de Pesaj es un día nomás, no son los 7 días restantes, es un día de Pesaj. Los 7 días restantes son conocidos como día de los panes sin levadura. Entonces, cuando aquí dice que era el día de preparación de Pesaj, eso da a entender que era como decir, por ejemplo, ¿qué hacen? ¿Cuál es el día de preparación para el Shabbat semanal? Es el día viernes, que conocemos comúnmente como viernes. Es el 6º día. El 6º día es el día de preparación para recibir el Shabbat. Entonces, ese día 14 era la preparación, el día de preparación para recibir el Shabbatón, porque el día 15 de Aviv era declarado como día de reposo. Eso es lo que da a entender aquí, y lo dice claramente, que ese día 14, al caer el sol, después de que el Mesías fue sacrificado, vinieron los judíos y fueron a Pilato, le pidieron los cuerpos para que los cuerpos no quedasen en el madero, porque estaba por entrar el día de reposo. ¿Pero qué día de reposo? Es el 15 de Aviv, no el reposo semanal, que es el Shabbat. El día 15 de Aviv, en las conmemoraciones que se hacen, puede caer cualquier día de la semana. No es un Shabbat semanal. Hay que saber diferenciar el Shabbat semanal de estos días de reposo anuales.
cada año, el día 15 de Aviv, o sea, Nisan, es declarado como día de reposo. Entonces, supongamos que hoy un año caiga el día de reposo, día jueves, como sucedió en la semana en que el Mesías fue sacrificado. ¿Ve? El día 14 cayó a mediados de semana, lo que conocemos comúnmente como día miércoles. Cuando Mashiach fue sacrificado, exactamente. ¿Qué día que fue Entonces, sacrificado? Ese día 14 era día de preparación para recibir el Shabbat anual. No era para sacrificar el cordero o sentarse a la mesa y comer el cordero. No, el cordero tenía que haberse comido, hacer memorial, el día 14 en la tarde, en la noche, al caer el sol del día 13 y comenzar la noche del 14. Porque el 14, al finalizar el 14 y entrar al 15, ¿fue cuando ellos salieron o fue cuando ellos se sentaron a la mesa? Después de que el cordero fue sacrificado el día 14, en la tarde, el día 14, hubieron los grandes acontecimientos que todo primogénito egipcio murió. Faraón se tuvo que doblegar, Faraón se rindió y entonces mandó a llamar a Moshe y a Aarón y les dijo: váyanse inmediatamente. Óigase bien, por esta razón fue que Moshe dio las instrucciones a Israel y le dijo: en la noche en que se va a sacrificar, se va a comer el cordero, debéis de estar vosotros listos, con vuestros atavíos, las sandalias en vuestros pies, listos para salir. Sabía él, se lo había dicho el Creador, lo que iba a suceder. Faraón inmediatamente soltó todo lo que tenía de sus poderes, se debilitó grandemente. Entonces llamó a los líderes y les dijo: váyanse de mi tierra. Los echaron inmediatamente. Ellos salieron el día 15, pero salieron con las masas preparadas para hacer los panes sin levadura, porque aún el cordero lo habían comido el día 14 en la noche, después de la caída del sol del día 13, para entrar al 14. Ellos lo habían comido y salieron con todo eso preparado. Por eso ellos estaban listos, no tuvieron que hacer tanto movimiento, estaban preparados, porque eso fue lo que el Creador le dijo a Moisés: diles que estén preparados así, porque esa noche vas a ser liberados de la esclavitud de Egipto. Y fueron liberados, aunque literalmente es otro aspecto, ¿vale? No fue la misma noche del día 14, sino que ellos salieron el día 15. Lo mismo podemos decir, él fue sacrificado prácticamente, él mismo, Mashiach, él mismo fue el cordero sacrificado el día 14, pero literalmente lo llevaron a cabo a la caída del sol del día 14. Pero no para que nosotros digamos: esa es la hora en que debemos de hacerlo y sentarnos a la mesa a caer el sol para el día 15. No, sino que el propósito, ya se lo dije una vez, el propósito con el cual él fue sacrificado a la caída del sol del día 14 fue para ponerle fin al sistema de sacrificio de animales, tal como sucedieron los eventos que tuvieron lugar ese día. El templo, hubieron cosas que sucedieron. El velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, como queriendo decirle a los Kohanim: señores, ya no hay por qué seguir sacrificando animales. Ese fue el objetivo con el cual él fue sacrificado esa tarde a la caída del sol del día 14. Pero eso no es base para nosotros mover. Él no movió nada, él no cambió nada, él no violó la Torah en ningún momento. La orden de la Torah era el día 14, pero en la tarde del día 14, y esta tarde cae entre la caída del sol del día 13, la noche para entrar al 14. Tengo una pregunta más. Muchos dicen que el día que él fue sacrificado fue un día viernes. ¿Cuánto hay de verdad en eso? Mire, hay dos Pesaj realmente reales. Es la que se celebró en Egipto y la que Mashiach celebró con sus discípulos. Todas las demás
que se hicieron y se han hecho hasta hoy en día son memoriales. Pero las dos exactamente reales son las que tuvo lugar en Egipto y la que Mashiach hizo con sus discípulos. Porque el cordero que fue sacrificado en Egipto era sombra del verdadero cordero. El cordero tenía que seguir siendo sacrificado, entre tanto no venía el antitipo, que es Mashiach. Una vez hubo venido él, ya los corderos tenían que dejar de ser sacrificados. Y eso fue lo que él dio a entender cuando él fue sacrificado a las 3 de la tarde. Era el sacrificio de la tarde que los Kohanim ofrecían al Creador en el templo ese día. Ahora, él no murió en viernes. El pueblo de Israel, cuando sucedió la salida de ellos, el cordero que fue sacrificado a mediados de semana. Amén. Día cuarto de la semana. Y el día cuarto es lo que hoy comúnmente conocemos como día miércoles. Mashiach cumplió exactamente el mismo tiempo. Él fue sacrificado ese mismo día, cuarto de la semana. No hay razón tampoco para estar diciendo que él murió día viernes. ¿De dónde me sacarían entonces los 3 días y las 3 noches? Si él fue sacrificado día viernes, entonces ¿de dónde me sacan los 3 días y las 3 noches? Empezando primero las 3 noches, que sería al caer el sol del día viernes, tenemos la noche del día sábado. Tenemos el día sábado, noche y día. Un día, tarde y mañana, un día. Entonces, después del sábado, tenemos tarde y mañana del domingo. Pero resulta que las escrituras dicen que él ya, cuando las mujeres fueron al sepulcro, el primer día de la semana, él ya había resucitado. No dice resucitó en ese momento. No, él ya había resucitado. Él resucitó al caer el sol del día de Shabbat. Ahí se cumplen, comenzando desde el día cuarto de la semana, o sea, miércoles, la noche y el día, que es jueves, un día, la noche del viernes y el día viernes, que es el segundo día, la noche del Shabbat y el periodo de luz, ya viene siendo 3 noches y 3 días. Ahí se saca cabal. No, pero si nosotros hablamos así, que fue un viernes, hacemos al Creador algo que no cuadra. Y Él es un Elohim perfecto. Amén. Él hace las cosas a su tiempo y exactamente. Amén. Hablando de números, Él es el perfecto. Es el numerólogo perfecto. Vive para siempre. Amén. No hay razón para decir que fue un día viernes tampoco. Amén. Los dos Pesaj reales son la que fue celebrada en Egipto y la que Mashiach celebró con sus discípulos. De ahí las demás que se hicieron y que estamos haciendo hasta hoy día son conmemoraciones, son memoriales nada más. Amén. Pero tienen una gran importancia, como lo dice Shaul en Colosenses 2, 16 y 17. Es sombra de lo que ha de venir. O sea que el plan de redención de la humanidad todavía no se ha completado. Está corriendo, está desarrollándose. Por eso es que hay 2 palabras en hebreo que dice Vayikra, es ensayo. Toda fiesta es un ensayo. Estamos ensayando para lo que ha de venir. Shalom.